Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Ultimátum MX? Muy buenos días. Vamos a iniciar a cenar de plumas en compañía de mi amigo Pepe Altúzar. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, amigo. A la orden, aquí estamos. Pues vamos con mucho las gusto. columnas. El día de hoy le pone candela ahí nuestro amigo Eugenio Hernández Sasso, candidatos de dudosa reputación en Morena, y se está refiriendo pues concretamente a quien era el titular de la Auditoría Superior del Estado, Uriel Estrada Martínez, quien dice, a pesar de que alcaldes y alcaldesas de la entidad han sido cuestionados por presentar problemas con sus cuentas públicas, a nadie le han aplicado la ley como se debe. Yo le agregaría que también había quejas que él estaba obligando a alcaldes a que apoyaran a Adán Augusto López Hernández cuando andaba en pre-campaña, o de lo contrario les iba a caer la poderosa ahí de su institución, la Auditoría Superior, que la revisa gastos, ¿verdad? También menciona aquí Eugenio Hernández Sasso a Ismael Brito Mazariegos, que dice dejó muchos pendientes en la Secretaría General de Gobierno y ahora busca también ser diputado local por Morena, por el distrito con cabecera en Motocintla, cuando realmente él es originario de Socoltenango. Uriel Estrada es candidato del Partido Verde a diputado local por el distrito que está allá en Boche. Estos asuntos, y sí, cierra nuestro querido amigo también, compañero Eugenio Hernández, donde dice, advierte, si Morena continúa imponiendo a personas desprestigiadas en las alcaldías, luego que no pregunte por qué la gente no lo respalda. Porque habla él de los vicios que hacían el PRI, PAN, PRD en otro momento, y que ahora está sucediendo parecido a lo mismo. Fíjate que en este tema, particularmente del auditor, quiero recordar, ya ves que las personas que ya tenemos algunos años siempre hablamos de historia, empezando por nuestro presidente. Siempre, históricamente, se han hecho auditorías a modo, pero recuerdo perfectamente cuando la época del general Castellanos, obviamente estaba yo todavía muy chavo, pero sí me adentraba en esos temas, trajeron un auditor para ese gobierno de origen colombiano. Y lo que vino a hacer este hombre, que por cierto le fue muy bien, yo no creo que viva ya, ¿verdad? Desconozco su posterior a su vida en Chiapas, lo que haya sucedido. Pero este señor fue el que inició con la venta de las auditorías. Haz de cuenta que te detectaban un fraude, un faltante en tu responsabilidad. Entonces, así un enviado ya tenía la auditoría detectada y llegaba, pues son, no sé, por decirte una cantidad de 5 millones de pesos, pues cállate con 3 y ahí muere, porque las cosas están así. Él fue el que empezó y le fue muy bien. Desde luego que cuando esto llegó, lo recuerdo muy bien, a oídos del gobernador en turno, el general Absalón Castellanos Domínguez, que siempre se ha dicho a través de los años, como se dice normalmente, que te va a juzgar la historia, pues cuando llegó a sus oídos dijo, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, esta persona había dado la confianza, que obviamente él no lo había nombrado, lo había nombrado su hijo, en ese entonces Ernesto Castellanos, que estaba tras bambalinas realizando un trabajo de apoyo político administrativo en favor de su padre. Sin embargo, pues se fue sorprendido por esta persona que hizo ese tipo de prácticas. Entonces, lamentablemente, como que eso fue algo que viciado de origen, porque a lo largo de los años ha sido recurrente este tipo de prácticas en el que hacen estas cosas para beneficiarse, porque pues el resultado ya está, y cuando quieren afectar a alguien no necesitan más que aplicar la ley de responsabilidad de los servidores públicos, sí, y con un mínimo logran afectar o perjudicar a alguien por un error administrativo que puede ser desde una desviación de recursos, no precisamente porque se hayan tomado el recurso, sino sí, por desviación. Y esas prácticas, sí, así es, lo utilizaron posteriormente también como una presión política para ayudar o afectar a cualquier persona. Lamentable. Sí. Luego, sí. Sí, adelante. Dice Eugenio Hernández que esto no afectará en nada a Eduardo Ramírez, candidato al gobierno,
quien ganará la gubernatura sin problemas, porque como ya lo hemos escrito, dice en este mismo espacio, el trabajo del jaguar está por encima de los problemas políticos en las localidades. Nada más es cuestión de esperar el 2 de junio. Exacto. Bien, y balanza legal, nuestro amigo Rodolfo L. Chanona, los debates presidenciales en México, se me hace un tema muy oportuno porque el próximo domingo vayan ustedes comprando sus refrescos, sus sabritas, sus palomitas para sentarse a ver la transmisión del primer debate presidencial entre los tres únicos aspirantes a la silla grande, que son Claudia Sheinbaum por Morena y sus aliados, Xochitl Gálvez, PAN, PRI, PRD, y el otro de Movimiento Ciudadano. Va a ser a las 8 de la noche. El primer debate presidencial de la historia televisado en el mundo fue el 26 de septiembre de 1960 en los Estados Unidos, nos recuerda Rodolfo L. Chanona, en el que participaron los candidatos Richard Nixon y John F. Kennedy, el cual fue visto por 66 millones de personas de una población de 179 millones que en ese entonces tenía Estados Unidos. Se ha considerado que el encuentro fue clave para que Kennedy ganara la presidencia. Desde luego era la novedad en aquel entonces, sí. Yo creo que todo ha cambiado. Ahorita la gente pues ya tiene otra forma de pensar, está más informada, está más conectada con el mundo, está más polarizada, ¿no? De todas maneras, yo creo que sí va a ser muy importante ver este debate presidencial el próximo domingo, pues por las disparidades que hay entre una candidata y la otra candidata, ¿verdad? Una representando a la parte oficial, cuyos programas políticos, sus plataformas políticas, sus políticas públicas han sido muy cuestionadas, y todo aquel que está en el gobierno necesariamente se desgasta. Pero del otro lado, tal vez a Xochitl no tengan mucho que reclamarle, pero a los partidos que le apoyan sí tienen también su pasado por ahí, ¿verdad? Y el señor Maínez, de Movimiento Ciudadano, pues a menos que nos tenga reservada ahí alguna sorpresa, no creo que vaya a tener mucho que figurar ahí en el debate. Y hace referencia, fíjate, nuestro amigo Rodolfo Chanona, en relación a la historia de los debates en México, cuando fue el primero con Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas, y donde ya lo comentamos en otro momento, fue un show espectacular lo que hizo Diego Fernández de Ceballos, y que a la opinión de los que en ese entonces tenían una representación en la opinión y en las decisiones del país, pues le dieron el triunfo a Diego Fernández Ceballos. Lo raro fue que después de ese debate, pues don Diego Fernández se replegó y dejó pasar a Ernesto Zedillo, quien sí, efectivamente, pues todos lo vimos, no hizo prácticamente nada para poderse erigir como el triunfador de ese debate. Que al final de cuentas hay otros factores que inciden positiva o negativamente para que alguien sea el que verdaderamente se represente o llegue al día de la elección, que en este caso va a ser el 2 de junio, con esa posibilidad de triunfo, porque hay una estrategia previa. En estos momentos ya están los estrategas de cada equipo, de cada grupo de los candidatos, preparándose, mandando mensajes, etcétera, etcétera, como todo se facilita ahora con las redes sociales, y llega el día del debate y efectivamente sucede lo que sucede, y posterior a eso, después, segundos después de terminar el debate, empiezan a declararse quién ganó, qué dijo, qué por qué dijo, y los errores que haya cometido el candidato que haya sido, lo tratan de enmendar en ese tipo de opiniones y cuestionamientos. Por ejemplo, el día de ayer, en la tarde, vi un análisis que hicieron algunos analistas políticos, donde señalaban que en este momento Claudia Sheinbaum tiene el 56% de preferencia contra 34% de Xochitl y 7% de Maínez, Jorge Álvarez Maínez. Ahora se llama, lo aprendí. ¿Qué sucede con esto, mi querido Alex, respetable auditorio, que es el que tiene la mejor opinión? Que efectivamente Xochitl Gálvez, así lo dijo el analista, subió un punto porcentual de 33 a 34.
y Claudia bajó de 57 a 56. En un mes quiere decir que el siguiente mes otro punto y el mes que viene otro punto, pues ya no le alcanzaría. Estamos hablando Bueno, de unas suponiendo dos que así diferencias. fuera. Y si no es... Así está ahorita. Un punto porcentual, pero Bueno, la posibilidad está realmente muy distante de que se pudiera remontar. Lo que pasa es que es muy subjetivo. Pues. ¿Qué puede parecer, claro? ¿Qué puede suceder previo, durante y después del debate? Recuperar esos 20 y tantos. Bueno, puntos. yo te recuerdo que ha habido hazañas en el mundo, ¿no? El más reciente, el más reciente es el de Argentina, donde todo el mundo le daba el gane a un candidato y resulta que al final ganó el otro, ¿no? Así es. Pero Y eso, y fíjate, ya para rematar, terminar con esto, fíjate que, y luego hicieron referencia de Álvarez Maínez, que de 8 bajó a 7, pero que le auguran a ese partido Movimiento Ciudadano un gran triunfo por todos los beneficios que va a tener en el principio, en no perder el registro, porque pierdes el registro abajo del 3%. Tienes que tener el 3% para arriba para no perder el registro. Segundo, las candidaturas de senadores y diputados que va a lograr. Entonces, le auguran con este porcentaje un triunfo. Yo digo, bueno, ¿qué clase de contendiente puede ser alguien que, como lo comentamos en una ocasión, mi querido Alex, y con nuestro director, Ahmed Samayo Arce, el asunto va a ser entre las dos señoras, Claudia y Xochitl y Claudia. Sí. A este amigo ni siquiera lo van a tomar en cuenta, él se va a dedicar a atacar y atacar, sí. Y ni siquiera avanzar. Y tenemos el antecedente de aquel que se iba a cortarle los brazos a los delincuentes, que el Bronco, el llamado Bronco, donde definitivamente no pintó en el debate. Entonces, y eran más candidatos. Ahora son solamente 3 y seguramente va a ser así. Esperemos el domingo, como tú bien lo dices, hay que prepararse con las palomitas porque va a estar bastante divertido. Claro que todo es relativo, ¿verdad? Si antes tenían 3 puntos y alcanzan 7, pues es un gran triunfo. No, y además fíjate que como tienen las gobernaturas pues de Jalisco y de Nuevo León, las más grandes. Ahí si los gobernadores de esas entidades se ponen a trabajar duro, seguramente van a ganar muchas diputaciones federales, algunas senadurías. Donde hay sus diferencias entre ellos mismos. Exacto. Entonces también, las consecuencias sí van a ser un poco complicadas. Veremos pues el domingo el debate y el lunes ya lo estaremos comentando aquí, si es que la vida nos lo permite. Bueno, acá entre nos, barbarie por culpa de las autoridades, algo que a mí me ha preocupado muchísimo, es todo aquello en donde aparece la impunidad. La impunidad no es otra cosa que aquellos delitos no castigados, aquellos transgresores de la ley no perseguidos, no investigados, ¿no? Entonces eso es la impunidad, se quedan sin castigo los delitos y los responsables de los delitos, y parece que eso, mi estimado Pepe, prevalece desde hace 20 años por lo menos, por el dato que llegó aquí. Hace 20 años en Tláhuac, allá en la Ciudad de México, unos policías disfrazados de civiles, camuflajeados, estaban investigando el trasiego de drogas allá en Tláhuac, es una zona densamente poblada allá en la Ciudad de México. Citas 24 de noviembre del 2004, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Hace 20 años, exactamente. Y bueno, pues la gente los confundió con robachicos, los empezaron a atacar, los lincharon, los quemaron vivos, a 2 de ellos, creo que uno logró salvar la vida. ¿Por qué? Porque no creen en las autoridades, porque ya dudan de todo mundo, porque si dicen, si los entregamos a las autoridades, al ratito los liberan. Eso pasó hace 20 años, pero también la semana pasada, allá en un lugar también del centro del país, ¿verdad? En donde una niña de 8 años, pues salió de su casa, supuestamente se fue a casa de unas amistades, ya no regresó, después vieron que una persona estaba subiendo una bolsa negra a un taxi, luego esa bolsa negra apareció con la niña muerta en otro lado. Las cámaras de seguridad que tienen en las calles ayudaron para identificar a dónde entró la niña y ya no salió viva. Entonces fueron
avisaron a la policía, la gente estaba cuidando para que no se huyeran, llega la policía, los detiene, pero arriba de las patrullas llega la turba enardecida y baja a los detenidos y los lincha, ¿verdad? El clásico hacerse justicia por propia mano. Entonces yo estoy poniendo como referencia que no es nuevo esto, sino de hace 20 años es lo mismo. La gente ya no cree en las autoridades, no confía en su actuación, porque es verdad, las autoridades no actúan, y si actúan a veces lo hacen por consigna, o a veces lo hacen también por tratar de agarrar a un chivo expiatorio. Qué triste. De la corrupción, sí. Eso es lo que se presta a este tipo de accidentes. Fíjate que sí, retomando lo que señalas, es una cuestión muy delicada. Como podrán ver, estimadas amigas y amigos, pues no todo es política, también hay este tipo de cosas que tenemos que analizar con mucho detalle, porque algo se tiene que hacer al respecto. Lo refiero, mi querido Alex, a lo que trasciende, esto trasciende fronteras, daña la imagen de un pueblo que en su mayoría pues nos dedicamos a trabajar honestamente, tratando de construir mejores condiciones de vida para uno, para nuestra familia, y esto es lo que se ve y se lee en el extranjero, y es la opinión de barbarie, como bien lo citas, de lo que se refiere en el extranjero de México. Y lo más triste, Alejandro, auditorio, es que sucede en Centroamérica de manera recurrente, en Sudamérica, en algunos casos, y ahora yo recuerdo un incidente muy lamentable que sucedió también en Colombia, donde hubo unos actos bochornosos, que a la imagen, la opinión, y te genera una opinión totalmente negativa. Bueno, pues ahora lo estamos viviendo en nuestro país, como bien lo dices, sucedió hace 20 años y han sido recurrentes, y eso habría que hacer algo al respecto, porque si no crees en la autoridad es porque ellos en su actuación han dejado mucho que desear. Opina uno en ese sentido, en el que no confías en ellos, porque con un acto de corrupción, una compra de conciencias, de voluntades, pues toman la decisión y liberan. ¿A cuántos hemos visto durante este periodo de gobierno que los jueces han liberado, que porque desechan todas las pruebas de la acusación que tiene, cuando después se sabe que costaron algunos miles de pesos para que esa persona fuera liberada? Entonces no puedes confiar en esas decisiones, y esa es la consecuencia que ahora estamos padeciendo, lamentablemente, la verdad. Así es. Amado Ríos Valdés, Una nueva primavera silenciosa, él escribe su texto Ecología Humana, está aquí recordándonos el contenido de un libro que se llamó Silent Spring, de Rachel Carson, que se traduce Primavera Silenciosa, ¿no? Este libro hace ahí una analogía de la conducta de los animales que empezó a presentarse de repente en la historia de este libro, y empieza a preocupar a la gente porque todo el mundo hablaba de los corrales estaban vacíos, las pocas aves que se veían se hallaban moribundas, temblaban violentamente y no podían volar. Era una primavera sin voces, dice, en las madrugadas que antaño fueron perturbadoras por el coro de gorriones, golondrinas, palomos, arrendrajos y petirrojos y otra multitud de gorjeos, no se percibía un solo rumor, solo el silencio se extendía sobre los campos, los bosques y las marismas. ¿Qué significó este libro? Según lo está describiendo aquí Amado Ríos Valdés, pues era la denuncia del uso indiscriminado de pesticidas en los campos, ¿verdad? Que sigue siendo un tema polémico. Ahorita el presidente López Obrador anda metido en un lío en el que si prohíben o no prohíben ciertos elementos químicos que se llevan al campo. Y aquí está recordando Amado Ríos Valdés que ese libro significó el inicio de una lucha de agrupaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Para defender, por ejemplo, al medio ambiente, a la vida silvestre, a la salud humana,
Eso provocó, dice, una ola de indignación pública que condujo a la prohibición del famoso DDT, que yo todavía lo recuerdo, en muchos países, y a la adopción de muchas regulaciones sobre el uso de pesticidas. Hay que leer ese texto, tiene mucho contexto, texto y contexto de lo que significó este libro. La autora, Rachel Carson, murió en el 64 después de una larga lucha contra el cáncer de mama. ¿De cuántos años, Alex, estamos hablando? ¿Cuántos años atrás? Y ya se estaba mencionando la nueva primavera silenciosa. Seguimos envenenando lo que comemos. Fíjate que recuerdo una anécdota, una opinión de mi abuelo, cuando decía, va a llegar el momento de que se van a morir las lombrices porque están contaminando el subsuelo con un montón de medicamentos. Él procuraba, como le fuera posible, utilizar nada químico, sino más bien biológico, desecho de los animales para abonar sus tierras en las que sembraba pues lo que se iba a comer, rábanos, papa, etcétera, etcétera. Y decía eso, entonces a mí me llamó mucho la atención, y efectivamente llegó el momento en que ya la función primordial que hacían las lombrices de trasladar los minerales a través del subsuelo, pues dejó de suceder y las tierras se fueron muriendo, se fueron perdiendo su capacidad reproductiva. Sí. Y fue derivado de que no podías encontrar una lombriz como era tan, imagínate eso tan, no sé, hasta sencillo que podía imaginar. Insignificante. Así es. Entonces, este dato, pues la verdad es de preocuparse. Imagínate, lo estamos viviendo, ya me imagino en las próximas generaciones. Sí, me refería yo, fíjate, que a esta polémica que hay del presidente López Obrador, que en septiembre del año pasado anunció que emitiría un decreto por el que se prohibiría el uso del plaguicida glifosato y el maíz transgénico, ¿no? Sí. ¿Cuál es el glifosato? Dice, es un herbicida que no solamente se emplea en la agricultura, que emplea cultivos genéticamente modificados, pero también se emplea como agente desecante de granos o frutos. Pues ahí se siguen utilizando estos pesticidas a pesar de esa advertencia que lanzó esta mujer allá en los años 60, ¿no? Toda una historia. ¿Qué es lo que dicen? Que estamos inevitablemente yéndonos al ocaso, ¿no? Sí. A la autodestrucción, aunque pareciera mentira, pero cualquier cosa como esa, o como todo aquello que afecta al cambio climático, y muchas otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con la bomba atómica, todos esos artefactos y instrumentos que usan los gobiernos para la guerra. Todos, si lo vamos juntando, están enfocados a la autodestrucción. No es parecer fatalistas, es más bien realistas, es ver las cosas como son, y que debería de preocuparse, porque estos fenómenos que estamos viviendo en este momento de los incendios, quemas, pero de manera increíble, no increíble, sino vaya, sorprendente, de que no pueda combatirse. Eso es otro daño también a la ecología muy grave. La deforestación es terrible y va a tener sus consecuencias, por supuesto. De hecho ya las tiene, ¿no? El cambio climático es una razón de ello. Claro. Muy bien, pues con eso terminamos Arsenal de Plumas. Pepe, gracias. Al contrario, Alex, gracias. Muy buenas tardes. Gracias al auditorio. A la audiencia. Hasta pronto.